La maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales tiene dos especializaciones. La primera en Relaciones Internacionales, en la cual analizamos las relaciones que existen entre estados y actores en el ámbito internacional, y la segunda en Política Comparada, en la cual trabajamos los temas como funcionamiento del Estado, movimientos sociales, comportamiento electoral, participación política. Sé parte de la maestría de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, estudio en la PUC. Buenas noches, soy Maite Dongosueiro, docente de la Maestría de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Hoy le damos la bienvenida para la quinta edición del programa Aula Abierta, en donde trataremos el tema de la importancia de la cooperación internacional. ¿Alguna vez han escuchado el término cooperación internacional? Tal vez en los medios o en las redes sociales. Pero, ¿qué realmente es la cooperación internacional? Muchos autores han hablado sobre el tema y hay diferentes perspectivas, pero en general se entiende cooperación internacional cuando actores internacionales se relacionan para satisfacer sus necesidades individuales, pero lo hacen de manera conjunta, eso de manera general. Hay que considerar también que para diferenciar la cooperación internacional, para saber qué es y qué no es, hay ciertos elementos a considerar. Como ya mencionaba antes, implica que hayan intereses comunes, que hayan demandas comunes y que hayan muchas veces problemas comunes entre los actores internacionales involucrados. Asimismo, implica a que estos actores, muchas veces estados, tengan que ajustar sus políticas exteriores. Es decir, no pueden simplemente hacer lo mismo que siempre. Tienen que hacer ciertos cambios en cómo actuarían en la esfera internacional. Otra cuestión importante a considerar es que no solamente son estados. En la cooperación internacional pueden estar también involucrados otro tipo de actores. Una cuestión además trascendental a considerar en la cooperación internacional es que no es sinónimo de armonía. Si el otro quiere exactamente lo mismo que tú y no necesitas hablar con él, no necesitas realmente cooperar. Entonces tiene que haber cierto grado de conflicto de intereses, que se necesite hablar con el otro. Además, la cooperación necesita que sea algo recurrente. No puede ser, por ejemplo, solamente firmar un tratado de libre comercio. Necesita que siempre los actores estén en comunicación, ¿no? Que sigan ciertas pautas, que cumplan las reglas. Y eso, además, puede generar que la cooperación avance y logre incluso en el tiempo un cambio social que transforme a los mismos actores involucrados, que transforme las ideas que tienen, que sean más abiertos o que confíen más en el otro y que pueda cambiar incluso el sistema internacional. Cuando pensamos, por ejemplo, en grandes cambios en el mundo, ¿no? El fin de la Segunda Guerra Mundial, el fin de la Guerra Fría, podemos también considerar, por ejemplo, los momentos de cooperación y cómo esos momentos de cooperación pueden haber influido en un cambio en el sistema internacional. Por eso también la cooperación puede generar integración entre los actores. Pensemos en el ejemplo de la Unión Europea. La Unión Europea empezó un proceso de integración en los años 50 y se crean las comunidades europeas. Muchos de esos procesos que derivan ahora en lo que es la Unión Europea, en ese proyecto grande de integración, empezaron con espacios de cooperación internacional. Asimismo, algo que debemos conocer sobre la cooperación es que hay ciertos pasos. El primero, y creo uno de los más importantes, es que exista cierta percepción entre los actores involucrados de que hay algún interés común, algún problema en conjunto que pueden resolver de manera colaborativa con los otros. Además de eso, se necesita plantear algún acuerdo. Esto tiene que ser no necesariamente escrito, puede ser también tácito, no escrito, pero un acuerdo entre las partes. A esto le sigue que los que están involucrados cumplan ese acuerdo, ¿no? Cumplan esas reglas, esas pautas propuestas en un principio.
Y por eso se espera que hayan actuaciones de confianza y de reciprocidad entre las partes involucradas. Considerando esto, vemos que también hay ciertas situaciones que facilitan que exista la cooperación internacional. Por ejemplo, una situación donde sea muy claro que hay un problema conjunto que tienen que solucionar. Por ejemplo, ahora, después de 2 años de pandemia, el tema de la pandemia. Evidentemente hay un problema global que se tiene que solucionar globalmente. Otro elemento a considerar que facilitaría la cooperación es la confianza entre las partes. Si tú quieres firmar un acuerdo con otra contraparte y no confías en él, vas a tener temor a que no cumpla lo que están firmando, lo que están acordando. Entonces, es trascendental y es importante que se generen espacios de confianza y que ambas partes, o las varias partes, porque a veces la cooperación puede ser entre muchos actores, muestren, ¿no?, que van a cumplir y que cumplen su palabra, ¿no? Entonces, estos espacios de confianza mutua facilitarían que haya mayor cooperación. Por eso es más fácil que haya cooperación internacional entre actores que han sido aliados, entre actores que han sido socios, porque ya han mostrado en otros espacios de cooperación, por ejemplo, cooperación económica y cooperación comercial, que cumplen su palabra. Y por eso es súper importante cumplir lo que uno firma a nivel internacional. Si, por ejemplo, nosotros como país firmamos un acuerdo económico o firmamos un acuerdo de derechos humanos o un tratado internacional sobre medio ambiente y después decidimos, después de un par de años decimos no lo vamos a cumplir o simplemente en la práctica no lo cumplimos, eso afecta a nuestra reputación. Eso afecta cómo los otros actores nos van a ver. Y no solamente en el tema específico que no estamos cumpliendo. Nos volvemos un actor a lo que los demás no confían, a los que los demás realmente no lo toman muy en serio, en todos los aspectos en donde queremos participar o en donde participamos. Antes de continuar con la importancia de la cooperación internacional, quisiera aclarar algo. Cuando escuchamos en los medios de comunicación, cuando leemos en las redes sociales el término cooperación internacional, muchas veces se hace referencia o se asume que se está hablando de la cooperación internacional al desarrollo. Y ustedes me pueden decir, ¿pero cuál es la diferencia? ¿No es acaso lo mismo? Usan prácticamente las mismas palabras. No es exactamente lo mismo. La cooperación internacional de desarrollo habla, como el mismo nombre lo dice, de estos recursos que se destinan para lograr el desarrollo de los países que reciben esos fondos. Entonces, la cooperación internacional de desarrollo es un poco más específica. Es un tipo de cooperación internacional, pero no es toda la cooperación internacional. La cooperación puede también ser económica y no necesariamente implica que va a trabajar exclusivamente para el desarrollo de ese país. Algunos ejemplos para que se den cuenta de qué estoy hablando. La cooperación al desarrollo puede ser los recursos financieros que se dan para capacitación técnica. Por ejemplo, cuando un país forma a técnicos, especialistas en ingeniería, pero también puede ser en temas de educación, ¿no?, de salud, para afrontar un problema específico. Pero también puede ser, seguro han escuchado, proyectos de educación, ¿no?, el desarrollo comunal, ¿no? Esos son ejemplos clásicos de cooperación internacional al desarrollo. En ese sentido, seguro algunos se preguntan, pero ¿para qué los estados, en general los actores internacionales, quieren dar sus propios recursos hacia otros lugares? Y aquí hay una primera cosa a considerar, y es que la cooperación internacional de desarrollo no es solamente donación, no es solamente que te dan recursos o te dan dinero y tú lo ejecutas como quieras. No, hay ciertas pautas que se tienen que cumplir y muchas veces la cooperación internacional de desarrollo implica préstamos que son más baratos que el mercado internacional, pero préstamos al fin y al cabo. Entonces no es solamente donar y tienen que seguir ciertas pautas. No todo el dinero que se da o todos los fondos o todos los recursos que se dan pueden, por ejemplo, ir al área administrativa. Tienen que, la mayoría, ir a ayudar, a colaborar con el grupo objetivo del proyecto. Y ustedes me dirán, como hablábamos antes, ya, pero ¿cómo explicamos que igual un Estado que tiene fondos, dinero, le quiera dar a otros?
¿no? Y ahí hay que considerar que no hay un consenso. No todos piensan igual. Algunos dicen que finalmente los estados donadores, como se les conoce, dan estos fondos, pero en proyectos que les benefician también a ellos. En un área, por ejemplo, que les conviene para sacar, no sé, necesitan cierta materia prima, entonces hacen proyectos en esa área, en ese país, porque finalmente eso en un futuro les va a convenir, ¿no? Entonces hay ciertos grupos de personas, de hecho muchos autores sostienen esto, ¿no? Que finalmente los donadores se centran en las áreas que les convienen. Por ejemplo, muchos hablan de la cooperación internacional de desarrollo en temas ligados a la seguridad, ¿no? Aportar en nuevos tipos de plantaciones, va a ayudar a que haya menos tráfico ilegal de sustancias, entonces finalmente puede ayudar a los países donadores a controlar este problema de salud que tienen en países como Estados Unidos o en países también europeos, ¿no? Pero hay otro gran grupo de autores también que dice que no es solamente eso, que existe a nivel internacional también un interés por mejorar la vida de las personas, independiente de en qué país estén, que hay un imperativo moral en querer ayudar y que finalmente la cooperación internacional al desarrollo también es una respuesta a la pobreza y a la desigualdad. Y de hecho, creo que también eso se puede observar cuando vemos que, bueno, la cooperación internacional al desarrollo es un fenómeno que existe desde mediados del siglo pasado, ¿no? Desde los 50 del siglo pasado. Y vemos cómo poco a poco se ha vuelto algo que todos aceptamos, que está bien, que es lo adecuado, que es lo correcto, ayudar y colaborar y buscar el desarrollo de las personas específicamente y especialmente en los lugares más pobres y en las poblaciones más pobres. Por eso la mayoría de fondos van a países en vías de desarrollo. Entonces ese sería un gran grupo de personas. Y en tercer lugar, y yo creo que me encuentro un poco más ahí, hay los autores que sostienen que la cooperación internacional al desarrollo es neutra. ¿Qué quiere decir con eso de que es neutra? Que finalmente va a depender cómo cada uno lo utiliza. Entonces, hay proyectos que responden más al interés económico de un país, ¿no? Más o menos invertir en un área, y se constata, por ejemplo, con que algunos países dan más fondos de cooperación a sus principales socios comerciales, pero que hay otros proyectos que están más ligados realmente al desarrollo de una comunidad o de varias comunidades o a la salud de las personas, de los niños, ¿no? Y a la educación. Entonces, la respuesta es más compleja. Y esto es claro, cuando analizamos la cooperación internacional de desarrollo de Alemania hacia América Latina, de China hacia África y América Latina, o de Estados Unidos hacia las diferentes regiones del mundo, y vemos los proyectos que tienen, hay proyectos donde vemos claramente que hay un interés particular y el resultado también le va a ayudar al país que estemos analizando, al donador que estemos analizando, a Estados Unidos, a algún país europeo o a China, ¿no? Pero hay otros proyectos que no responden realmente a un interés del país, que uno dice, bueno, pero acá realmente se denota que sí quisieran ayudar o que lo hacen sin necesariamente un objetivo detrás, ¿no? Entonces lo vemos en los diferentes actores internacionales, en las potencias también incluso, de que hay ambas cosas. Hay interés del país de mejorar su reputación, por ejemplo, de verse más confiable a nivel internacional incluso, pero también vemos que hay proyectos que no responden directamente o claramente a un interés del donador y que parece que realmente responde a el objetivo de reducir la pobreza o de reducir la desigualdad y de mejorar la situación y la calidad de vida de las personas que reciben esos recursos. Después de haber visto todo lo que mencioné anteriormente, podemos reflexionar juntos nuevamente en la pregunta que mencionaba al inicio. ¿Cuál es la importancia de la cooperación internacional? Como vemos, la cooperación implica cierto problema conjunto, cierto grado de conflicto entre las partes.
eso considerarlo es trascendental. ¿Por qué? Porque la cooperación permite que de que haya un problema potencial, un conflicto entre varios actores internacionales, se puede lograr cooperación. Y eso en contraparte implica desescalar conflictos o incluso evitarlos. Inclusive puede generar que a futuro esos actores que se veían recelosos uno de otros puedan ser socios. Y no solamente eso, no solamente puede aportar a la seguridad regional e internacional, puede aportar también a que individualmente cada estado logre más fácilmente sus objetivos. Porque si quieres lograr un objetivo, pero tienes otros actores que sin cooperar más bien van a competir contigo, va a ser más complicado lograrlo. Pero ¿qué pasa si todos deciden trabajar juntos y colaborar? Va a ser más fácil lograr ese objetivo. Entonces, es trascendental para mantener la paz y la seguridad a nivel internacional y también regional. Un tema que creo que que se puede relacionar ahora a todos en el mundo es el tema de la pandemia, y lo vimos claramente y lo vemos hasta ahora claramente. No sé si recuerdan los primeros meses de la pandemia, cómo los diferentes países del mundo competían por los productos. Incluso llegaban a cogerse los productos que iban a otro país, ¿no? Las mascarillas, los respiradores, los test rápidos, todos estaban en competencia total y no cooperaban. De hecho, al inicio se hablaba en los medios de comunicación de posibilidades de cooperación para comprar maquinarias, para generar la vacuna, pero al inicio hubo muchísima competencia, especialmente el 2020. Pero poco a poco, despasando el medio año y el año de la pandemia, los estados se comenzaron a dar cuenta que solamente compitiendo por esos productos, por lograr su objetivo nacional exclusivamente, no iban a lograr solucionar un problema global, ¿no? Como ustedes saben, la pandemia no se puede solucionar de manera individual porque el virus no respeta las fronteras, ¿no? Si se respetaran las fronteras, no sería una pandemia. Entonces, los diferentes actores internacionales y representantes de los estados se dieron cuenta, ok, tenemos que cooperar. Y se comenzaron a generar espacios de diálogo e incluso se generó el COVAX Facility, ¿no? Que es un proyecto de cooperación internacional en donde muchos países donadores donan también con el trabajo de la Organización Mundial de la Salud vacunas, ¿no? Dirigidas especialmente a los países en vías de desarrollo y que tienen más problemas de adquirir este bien tan preciado actualmente. Entonces, eso ha permitido que incluso países como el nuestro o países que reciben que hasta ahora han recibido pocas vacunas, reciban por lo menos algunos lotes de vacunas y su población esté más protegida. Pero si nos comparamos lo que sucede ahora y lo que sucedía en marzo del año 2020, vemos que hay un cambio, ¿no? Al inicio, mayor competencia, no quiere decir que hasta ahora no haya, pero ahora hay más cooperación, y eso también ha hecho que en ciertas ocasiones se maneje mejor la pandemia. Por ejemplo, el hecho de que países como el nuestro tengan bastante porcentaje de la población vacunada hace que haya más contagios, pero menos muertes, ¿no? Lo mismo pasa en todo el mundo, y eso habría sido más complicado si no hubiera existido absolutamente nada de cooperación. De hecho, yo creo que podría ser mejor. Espero que a futuro haya más cooperación en ese tema y podamos salir todos juntos como comunidad internacional de la pandemia, ¿no? Pero lo vemos claramente, esto es un ejemplo de cooperación internacional que vivimos, ¿no? Y que lo vemos también sin obviar la competencia de poder que puede haber entre Estados Unidos y China. Como hablamos en un momento, no es exclusivo. Que haya un interés de cooperar no quiere decir que también no haya intereses. Entonces, como mencionaba, la realidad es más compleja, pero vemos que también, que pese a ello, es muy importante para la seguridad sanitaria, para la seguridad incluso militar, etcétera, la cooperación internacional. Eso es todo por hoy. Les agradezco por la atención y los invitamos a que sigan aprendiendo sobre temas relacionados a la ciencia política y las relaciones internacionales en los siguientes programas. Si quieren más información sobre la misión a la maestría, pueden encontrar la información aquí. Los esperamos.